Imagina que te despiertas un día y todo a tu alrededor parece carecer de sentido. No hay respuestas definitivas, no hay una verdad última esperándote al final del camino. Solo estás tú, el mundo y una pregunta inevitable: ¿qué hago con todo esto? Albert Camus llamaba a esto el absurdo, el choque entre nuestro deseo de encontrar significado y un universo que no parece ofrecerlo. No es un concepto pesimista, sino un punto de partida. Camus no nos dice que todo es en vano y que deberíamos rendirnos, al contrario, nos desafía a mirar el absurdo de frente y decidir qué hacer con él. Para entender esta idea, pensemos en su imagen más icónica, Sísifo. Castigado a empujar una roca colina arriba solo para verla caer una y otra vez. Un esfuerzo sin finalidad, sin recompensa. Pero Camus nos pide que veamos a Sísifo no como una víctima, sino como alguien que ha tomado las riendas de su destino. Según Camus, la clave no es huir del absurdo ni buscar un sentido impuesto desde afuera, sino abrazarlo, vivirlo y encontrar nuestra propia forma de existir dentro de él. Hay una tensión en el absurdo. Es la misma que siente un hombre que busca respuestas en el cielo estrellado y solo recibe silencio. El problema no es que el universo no tenga sentido, sino que seguimos preguntando. Es un instinto natural, una necesidad casi biológica, queremos explicaciones, razones, un propósito que nos diga por qué estamos aquí. Pero el mundo no responde. Camus entendió esta lucha en carne propia. Nació en Argelia, bajo un sol que no perdona, entre el polvo y la sal del Mediterráneo. No conoció la riqueza ni la comodidad, y cuando la enfermedad lo obligó a abandonar el fútbol, el único lugar donde sentía que su cuerpo tenía un destino, se refugió en los libros. Ahí encontró a Nietzsche, a Dostoyevsky, a Gide, pero sobre todo encontró una pregunta: ¿qué sentido tiene la vida cuando todo apunta a que no lo hay? El impulso natural es buscar una salida. Algunos recurren a la religión, aferrándose a una promesa de significado más allá de la muerte. Otros se entregan a las ideologías, convencidos de que una causa mayor justifica el sufrimiento. Pero Camus no se conformó con esas respuestas. Para él, aceptar cualquier verdad absoluta era una forma de renunciar al pensamiento. No, el absurdo no se resuelve con fe ciega ni con grandes discursos. Se enfrenta con una rebelión íntima, con la decisión de vivir sin ilusiones, pero también sin desesperación. Hay una imagen que persiste en sus escritos: el mar. Para Camus, la felicidad no estaba en descubrir un sentido oculto en la vida, sino en experimentarla plenamente, en la sensación del agua fría contra la piel, en el sol quemando la espalda, en la risa que no necesita explicación. No se trata de resignación, sino de afirmación: el mundo no tiene sentido, pero estamos aquí. Y eso, por sí solo, puede ser suficiente. No hay destino que no se venza con el desprecio. Esas son las palabras con las que Camus cierra el mito de Sísifo. Desprecio, sí, pero no en el sentido de amargura o resignación, sino como una forma de libertad. Porque si el universo es indiferente, si la existencia carece de un significado predefinido, entonces todo lo que nos ata, el miedo, la culpa, la búsqueda de un sentido impuesto, se vuelve opcional. En el mito de Sísifo, Camus formula su pregunta más radical: ¿vale la pena seguir adelante? No como una cuestión moral, sino como un problema filosófico esencial. Si el absurdo es real, si no hay un propósito escrito en las estrellas, ¿por qué no acabar con todo? Pero ahí es donde Camus da el giro decisivo. La respuesta no es rendirse, sino la rebelión, mirar el absurdo de frente, asumir la falta de sentido y, en lugar de rendirse, vivirlo con plenitud. La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es volverse tan absolutamente libre que tu misma existencia sea un acto de rebelión. Esa es la esencia del pensamiento de Camus. La vida no necesita un propósito último para ser vivida intensamente. Si el mundo no nos da sentido, entonces podemos crearlo en cada instante, en cada acción que decidimos emprender. Esta visión nos separa de muchos de sus contemporáneos. A diferencia de Sartre, Camus no cree que seamos completamente responsables de crear un sentido para la existencia. Tampoco comparte la desesperación de Kafka, donde la vida es un laberinto sin salida. Camus nos ofrece otra opción: el gozo simple, el aquí y ahora, la belleza de una vida plenamente asumida, sin excusas ni promesas.
El absurdo nace de esta confrontación entre el llamado humano y el silencio irracional del mundo. Camus no intenta eliminar ese silencio, sino convivir con él. Y en esa convivencia, descubrir una forma de libertad que no depende de nada externo, sino de la simple certeza de estar vivo. El absurdo, dice Camus, nace del choque entre nuestro deseo de significado y un universo que no lo ofrece. Pero, ¿es realmente una idea nueva? Desde hace siglos, distintas filosofías han tratado de responder a la misma inquietud. El cristianismo, por ejemplo, ofrece una salida clara: el sentido de la vida no está aquí, sino más allá. La fe es la respuesta, la promesa de una existencia trascendente donde todo encaja. Camus rechaza esta idea no por capricho, sino porque la considera una forma de huida. Creer en un propósito absoluto es eludir el problema del absurdo, taparlo con un sentido impuesto desde fuera. Para Camus, eso es una forma de rendición. En El hombre rebelde, escribe, morir voluntariamente supone reconocer, hasta cierto punto, que la vida no vale la pena. Suprimir el pensamiento, escapar de la incertidumbre, es abdicar. Para él, la verdadera rebeldía está en quedarse, en vivir a pesar de todo. El budismo, en cambio, ofrece una respuesta distinta. También reconoce el sufrimiento de la existencia, pero en lugar de buscar sentido en otro mundo, propone disolver el yo, abandonar el deseo y alcanzar el nirvana. Aquí hay un punto de encuentro y a la vez una ruptura. Camus no niega el sufrimiento, pero tampoco quiere abandonarlo. Para él, el dolor, la alegría, la risa, la desesperación, son parte de la vida, y negarlos es traicionar la experiencia humana. Si el budismo busca extinguir la llama del deseo, Camus la aviva. En el fondo, sé con certeza que todo es absurdo, pero no puedo ignorar que sé eso. Esta es la clave de su pensamiento. No se trata de aceptar el absurdo con resignación ni de buscar escapatorias, sino de afirmarlo. En el mito de Sísifo, Camus nos da la imagen definitiva: el hombre empuja su roca una y otra vez, pero en algún punto, en medio de ese esfuerzo inútil, encuentra una forma de felicidad. No porque la piedra tenga un propósito, sino porque él elige seguir empujando. El absurdo no es una sentencia, es un punto de partida. Si la vida no tiene un sentido dado, entonces todo está abierto. Cada instante, cada elección, cada gesto se vuelve más valioso precisamente porque no hay un destino trazado. No hay una razón última para reír, pero reímos. No hay un propósito definitivo para amar, pero amamos. Y ahí, en esa contradicción, está la única libertad posible. Si hay algo que nos aterra, es la falta de certezas. Nos aferramos a significados, a explicaciones, a la idea de que todo esto debe servir para algo. Pero Camus nos invita a soltar esas ilusiones, no para caer en la desesperanza, sino para descubrir lo que queda cuando dejamos de buscar lo imposible. En el mito de Sísifo, nos dice: la lucha en sí misma hacia las alturas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginar a Sísifo feliz. Y es aquí donde todo cobra sentido, aunque sin sentido alguno. No hay un propósito último, pero hay vida. No hay destino, pero hay caminos. No hay respuestas definitivas, pero sí preguntas que nos mantienen en movimiento. Camus nos deja con una paradoja: en la aceptación del absurdo, encontramos una forma de libertad. En la falta de sentido, hallamos la posibilidad de crearlo. Si la vida no tiene una razón para ser vivida, entonces cada instante, cada gesto, cada experiencia es valiosa por sí misma. El mar sigue ahí, infinito e indiferente. El sol sigue ardiendo sobre la piel. La risa no responde a ningún porqué, pero aún así estalla. Y en esa risa, en ese instante que no necesita explicaciones, quizás podamos encontrar, como Sísifo, nuestra propia forma de ser felices.